nosotros. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, me he propuesto pues compartir con ustedes del capítulo 22, verso 1 al verso 5, bajo el mismo tema, un vistazo dentro de esa morada eterna. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Padre, por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo ilumine nuestros entendimientos y prepare nuestros corazones para que seamos edificados en el conocimiento de la verdad y transformados por el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de tu palabra en siervos y siervas del Señor Jesucristo, en verdaderos discípulos y discípulas que glorifiquemos y sirvamos al Señor donde quiera que nos paremos. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, pues vemos en este capítulo 22, como usted puede ver, hemos entrado en la recta final del libro de Apocalipsis y también en la conclusión de la Biblia. Y vemos que habla aquí de un río limpio de agua de vida. Agua de vida. Ese río en sí mismo, hermano, es simbólico de pureza, de santidad, de transparencia. Eso es lo que caracteriza al reino de los cielos, al Espíritu Santo de Dios, que ama la transparencia, la verdad, la limpieza, la pureza en nuestras vidas. Y también tipifica vida eterna, porque dice que fluye abundantemente y eternamente del trono de Dios y del Cordero, es decir, del trono de Dios Padre y Dios Hijo. Entonces ese río, o eso que comenta el primer verso, nos recuerda a nosotros el paraíso terrenal que perdió el hombre por el pecado, ¿se acuerda? Y en medio del huerto del Edén o del paraíso terrenal, Dios también puso un río para que regara ese paraíso. Y allá en el cielo Dios tendrá también un río de vida eterna, cuya fuente, obviamente, ya hemos dicho, fluye del trono de Dios para siempre, para nosotros los que estemos allá, los ciudadanos del reino de los cielos. Y recuerde que en la palabra de Dios, el agua siempre tipifica vida. El agua y limpieza, porque el agua es un agente limpiador, pero también sostenedor de vida. Nadie puede vivir sin agua, necesitamos agua todo el tiempo. Entonces simboliza vida eterna. Y en este caso, esta agua es agua. Algunos eruditos en la palabra dicen, y yo me inclino a pensar que es agua literal, pues, porque la Biblia la debemos tomar lo más literal posible que se pueda. Algunos eruditos en la palabra, hombres de Dios, temerosos de Dios, aseguran que esta no es agua como conocemos en esta tierra, de esta creación, que no es H2O, que no es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sino que es algo diferente, una agua nueva, de la nueva creación. Sea lo que sea, yo la tomo como agua. No hay ningún problema que sea agua. Al fin y al cabo, ¿qué de malo tiene? Lo que sí hay una característica muy, diríamos, distintiva de esta agua, que es pura, es limpia. Ahí no hay ni una sola partícula de impureza de este mundo contaminado de pecado y de todo lo que tiene que ver con el pecado. Es decir,
es agua pura, perfecta, porque está en el reino de los cielos, donde todo es perfecto y puro. Y bueno, entonces vemos que el agua, por ser un agente limpiador y también sostenedor de vida, es tipo de la palabra de Dios. Es tipo de la palabra. En la Escritura, el agua es tipo de la palabra de Dios, de esta palabra de Dios. Y en Juan 3:5, cuando Jesús estaba en esa conversación con Nicodemo, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naciere, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y esa frase, el que no naciere de agua, es una referencia a la palabra de Dios. Si usted va a Santiago 1, verso 18, allí dice: Él, es decir, Él es Dios, refiriéndose a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todos nosotros, pues nacimos de nuevo por medio de el trato especial del Espíritu Santo con nosotros, quien nos convenció de pecado, nos llevó a los pies de Cristo, nos hizo ver en qué bancarrota espiritual estábamos nosotros, que nadie nos podía salvar de eso, nadie podía pagar nuestros pecados, nadie nos podía limpiar, ni mucho menos salvar de la culpa y las consecuencias del pecado. Y el Espíritu Santo nos llevó a los pies de Cristo, amén y todo. Pero todos nosotros nos convertimos porque alguien nos habló la palabra de Dios. Fue por medio del mensaje del Evangelio. Fueran 2 oraciones cortitas o un mensaje que usted y yo completo, pero es la palabra de Dios la que usa Dios para hablarnos. El Espíritu Santo usa siempre su palabra para hablarnos a nosotros y enseñarnos lo que en ese momento necesitamos más, y en este caso la salvación y vida eterna. Entonces vemos en el verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad. Por la frase aclaratoria que sigue a esto, y a uno y otro lado, deducimos que se trata del cauce del río. Del cauce del río. Y dice: y a cada lado del río el árbol de la vida. Bueno, puede que sea un solo árbol, y si Dios decidió que sea un solo árbol de la vida, será suficiente para todo, porque Dios sabe lo que hace. Pero por lo que leemos en el texto, dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol. Al decir y a uno y al otro lado, se supone que hay árbol de vida a ambos lados de ese río, en ambas riberas. No sé cuántos serán, ninguno de nosotros sabemos, pero sabemos que, por ejemplo, en una finca, el que tiene un árbol de mango no tiene uno solo, hay varios. El que tiene un naranjo no tiene una sola mata de naranja, tiene varios. El que tiene un aguacate, pues no tiene un solo aguacate. En una finca estoy hablando, no en el patio de una casa. Pues son arboledas de muchos. Y Dios tiene todo abundantemente, sin escasez alguna. Pues allí hay de todo y sobrado. Dios también puso el árbol de la vida en el huerto del Edén. Al principio lo sabemos y está en Génesis 2:9. Usted puede comprobar ahí. Entonces, este árbol de la vida es simbólico. Note que no dice la Escritura árbol de vida, sino árbol de la vida. Es simbólico de la más alta, perfecta y eterna calidad de vida. Es el estado de máxima felicidad y realización de vida que solo de Dios podemos recibir o obtener. La segunda parte de Proverbios 13:12 dice: pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y Proverbios 3:18 dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, a los que de ella nosotros todos echamos mano. Obviamente ambos proverbios son expresiones metafóricas, porque no está hablando de un árbol literal, sino que se refieren, esos proverbios se refieren a que la bendición de Dios para usted y para mí, produce en nosotros el más alto estado de satisfacción y realización de vida. Aquí, cuanto más en el eterno reino perfecto de Dios. Será algo maravilloso y superior a todo lo que usted puede imaginar,
o creer o aspirar en este lado del reino de los cielos, porque aquí no lo podremos disfrutar nunca a ese estado de perfección. De manera que, y después la próxima frase que viene en el texto es, dando cada mes su fruto. Dando cada mes su fruto. Esta frase de cada mes a algunas personas le provoca un poco de inquietud, porque dice, bueno, aquí ya hemos entrado en la eternidad, todo lo que conocemos como esta creación ha dejado de ser. Recuerden que pasamos por ahí por el capítulo 18, 19, 20 y 21, donde todo esto pasó porque no hubo lugar para ello y Dios creó nuevos cielos, nueva tierra. Y si ya estamos en la eternidad, donde no se cuentan ni los días ni los meses, ¿por qué estamos hablando de meses? Algunos, pues, eso le provoca un poco, pero esta frase cada mes es quizás, hermanos, para comunicarnos a nosotros en un lenguaje terrenal lo que se nos es prácticamente imposible entender en el lenguaje celestial, porque aún no hemos entrado allá. Pero sí algo podemos deducir de la frase cada mes, y esa frase cada mes sugiere, pues, o nos hace pensar en la continuidad y variedad de la creatividad de Dios, de que Dios y la bendición de Dios es continua, es variable, es variada y continua eternamente. No habrá un momento de aburrimiento, no habrá un momento de necesidad para usted, para mí, en el reino eterno de Dios. Esa propaganda diabólica de que el cielo es aburrido, no la crea ni por un momento, porque aburrimiento allí no habrá jamás. Porque Dios sabe cómo satisfacer todas nuestras necesidades mejor que nadie. Él nos creó y solo Él puede llenar la máxima necesidad del hombre. Solo Dios. La otra parte del texto que vemos dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí tenemos nuevamente un reto delante de nosotros, porque ¿cómo es eso que sanidad de las naciones si ya estamos en la eternidad y que el pecado y todo lo malo quedó atrás y los que estamos allí estamos en cuerpo glorificado? Es decir, el diablo, el falso profeta, el anticristo, todos los demonios, todos los que murieron en sus pecados porque no quisieron reconocer a Jesús como Señor y Salvador personal, todo eso está ya en el lago de fuego, ha sido llevado al lago de fuego, y aquí estamos los redimidos y las redimidas con cuerpo glorificado, como estamos hablando aquí de enfermedades. Pero gracias a Dios, cuando nosotros pues leemos la palabra en el castellano, a veces en la traducción de los textos originales del griego al castellano se pierde alguna palabra. No es que se pierda, hermanos, diríamos la santidad, la infalibilidad, la credibilidad de la palabra de Dios, la autenticidad de la palabra de Dios, pero en el idioma sí se pierde más de alguna palabra, y esta pues fue traducida enfermedades, pero la palabra original, es decir, en los textos originales del griego, no es enfermedad, sino la palabra terapeian. Y esa palabra no se refiere a enfermedad alguna, a ningún tipo de enfermedad, sino que literalmente significa terapéutico, algo beneficioso, algo para enriquecimiento de vida. Por ejemplo, usted no bebe vitaminas porque está enfermo, ¿verdad? Por lo regular, todo el que toma suplementos vitamínicos o nutritivos, los toma o los bebe no porque está enfermo, sino porque son beneficiosos para la salud, ¿sí o no? Entonces, ese es en el sentido que está hablando aquí de las hojas de este árbol de la vida. No son para sanar enfermedad alguna, sino que son terapéuticos para enriquecimiento de vida, Y algunas personas también entonces se preguntan si estas hojas son para comer o son para ponernos en el cuerpo. No sé, porque el texto no habla más y no podemos espiritualizar el texto bíblico más de lo que el propio Espíritu Santo quiso espiritualizarlo. Pero entonces se preguntan que si comeremos allá en la eternidad. Pues yo no sé si comeremos o no, pero yo sí sé que
hay, por ejemplo, hay ejemplos en la palabra de Dios donde Dios comió con los hombres. Allá en Génesis, si usted tiene su Biblia y quiere comprobarlo, yo no voy a ir allá, pero usted puede ir a Génesis 18, versos 6 al 8. Abraham recibe unos visitantes muy interesantes. Uno de ellos siempre se le refiere por Jehová. Jehová. Y pues pensamos que este es el propio Señor Jesucristo en lo que se conoce las teofanías o las apariciones divinas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de venir como hombre a redimirnos a nosotros. Y dos ángeles más que le acompañaban. Dice el texto que al llegar allí a la tienda de Abraham, ellos iban camino a Sodoma. Ahí viene, después de eso viene la destrucción de Sodoma. Pero al llegar a donde Abraham, dice el texto, inclusive nos da el menú de lo que comieron. Dice que comieron pan, mantequilla, leche y carne de ternero o becerro, como usted le llama en su país. Y el texto es tan explícito que dice que era tierno y bueno. Es decir, que la carne estaba muy buena. Mejor que la que usted se puede comer ahí en el Texas Roadhouse. Entonces, también el Señor Jesucristo, después que resucitó en cuerpo glorificado, Él se le presenta a los discípulos y los discípulos están asustados, no saben si es un fantasma, ellos están pues preocupados, ¿qué es esto que estamos viendo? Y Él le dice, ¿tienen algo de comer? Eso está en Lucas capítulo 24, verso 41 al 43. Lucas 24, verso 41 al 43. El Señor le dice, bueno, denme acá algo de comer. Y dicen que había un pescado asado y un panal de miel. Y el Señor Jesús, en cuerpo glorificado, comió de ese pescado y comió del panal de miel. Hermanos, allá no necesitaremos comer, pero si de pronto vamos a comer, tampoco es ningún problema, porque es un lugar perfecto. ¿Entiende? Es decir, que esto no le quite la paz a nadie. El asunto es que nosotros no necesitaremos ni comer, ni ser sanados de enfermedad alguna, porque está claro, Apocalipsis 21:4 dice que todas las cosas malas, todas aquellas malas consecuencias del pecado, vamos a leerlo, esas cosas que pasaron, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, las primeras cosas en este caso, que eran como consecuencia de la maldición del pecado, todas esas cosas pasaron. Allá nosotros no tendremos que preocuparnos de nada de eso. Si comemos o no comemos, si comemos, no sé por qué razón, pero no vamos a necesitar comer. Pero también estarán las bodas del Cordero, habrá una gran celebración, me imagino que allí comeremos. Algunos predicadores les he escuchado decir que allí usted comerá su comida favorita, lo que más le gusta, lo que más usted deleita. Porque a veces hay que comer lo que hay, porque no queda de otra. Dígame usted en Cuba que en el colegio teníamos que comer lo que nos ponían delante. Chícharos con gusano y arroz a veces con gorgojo y un calamar que nos daban en la mañana y en la tarde, que al cuarto piso llegaba el tufo del calamar y lo tapábamos con arroz y le echábamos bastante de limón para poder. Y había un muchacho amigo mío, por cierto, de la costa, se llamaba William Buchillón, así mismo se llamaba, ojalá que si estaba en Cuba donde esté lo escuche un día. Y él me decía, para comerte esto no respires, no huelas, te lo echas en la boca, masca y traga. Entonces hay que comer cosas a veces que no es necesariamente lo que usted quiere, pero es lo que hay delante de usted. Pero allá usted comerá aquello que más le deleita a usted, hermanos. Oh, sí, allá tendremos todo más allá de nuestra imaginación. Es todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y ahora, en los versos del 3 al 5, Juan pasa rápidamente. Note que cuando llegamos a este capítulo, hermano, da una sensación de rapidez. Las frases son más cortas, lo que comunica el verso o la frase
es mucho, pero en pocas palabras. Como que parece que si estuviéramos ahí, veríamos a Juan con no era pluma, pero aquello que usaban en ese tiempo para escribir. Usted escucharía de aquí a allá en el papiro el ruido de aquello chucu, 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 escribiendo rápido, porque era una sensación de urgencia tremenda. Y él pasa, ya en el verso 3, pasa a describir, pasa de describir la ciudad a describir cómo hemos de vivir los ciudadanos de esa ciudad o los ciudadanos del reino de los cielos. Y vemos aquí entonces en el verso 3, note la frase, porque nosotros como humanos queremos que nos describan aquello y un largo discurso de maravillas que quedemos impresionados, que se nos caiga la quijada y nos salgan las babas. Pero note qué usa él para darnos una idea de cómo será ese lugar maravilloso que Jesús ganó para usted y para mí. Porque de cierto que si vamos allá un día es porque Jesús ganó esa vida eterna para usted y para mí. Note la frase que usa el apóstol Juan. Y no habrá más maldición. Con eso nos está diciendo todo, amado hermano. Porque si no hay más maldición, será perfecto. Ahora, cuando se habla de un lugar perfecto, usted y yo no nos lo podemos imaginar, porque en primer lugar nosotros somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto por causa del pecado. Entonces es muy difícil para el hombre en este cuerpo de carne y sangre imaginarse algo tan perfecto como lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice, vuelvo a leer el verso 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Es decir, todas esas manifestaciones de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de muerte, que son como consecuencias del pecado, habrán sido erradicadas para siempre con esta creación vieja que dejará de ser cuando, pues pasamos por ahí, cuando usted llegue al final del capítulo 20 y ya para el 21, entramos en esa eternidad con Dios. Dios dice que en el capítulo 21, no dice ahí, vi un cielo nuevo, en el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, Dios creó cielo nuevo y tierra nueva porque todo esto dejó de ser. Lo demostramos y lo vimos también cuando Pedro habla que todo esto con gran estruendo será consumido con fuego. Se destruirá completamente con fuego, aún el aire arderá. Todo eso lo vimos ya. Entonces, todo lo que tenía que ver con esta creación contaminada y maldecida por el pecado, Dios lo erradicará, lo eliminará y allá no veremos o experimentaremos ninguna de estas cosas malas que son como consecuencia del pecado. Entonces nosotros pues obviamente somos incapaces de imaginar un lugar tan perfecto, un lugar libre de la polución del pecado, libre de todos los sufrimientos y los dolores y todo lo que tiene que ver con la maldición del pecado. Es imposible que lo podamos imaginar porque tenemos una mente muy limitada por el pecado también. Aunque hemos sido santificados por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero aún en nosotros está el germen del pecado, que lo podemos mantener como que dice bajo la planta de nuestros pies, porque Romanos capítulo 6 dice que nosotros no tenemos por qué obedecer nunca más al pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que quiere decir que estamos bajo la gracia, lo que quiere decir es que todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa le ha sido dado por medio del Señor Jesucristo. La gracia siempre señala hacia la obra perfecta de Cristo. Él venció el pecado por nosotros y nos dio su Espíritu Santo para que nosotros vivamos en esa vida victoriosa que Él ganó para nosotros. Pero entonces, por cuanto aún está en nosotros ese germen del pecado, no podemos imaginar ese reino perfecto que Dios tiene preparado para nosotros.
¿No lo dice claro 2 Corintios 2:9? Que lo hemos citado múltiples veces y es bueno continuar citándolo porque dice, así como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, es decir, para los que le aman. Sí, cosas que ojo no vio, es decir, ojo mortal alguno no ha visto, excepto el apóstol Juan, que vio lo que se le permitió ver a él allí, en el Espíritu, y el apóstol Pablo, que vio y escuchó cosas inefables. Dice él, inefables quiere decir imposibles de explicar en vocabulario humano alguno. Y a él se le prohibió completamente hablar de eso. Véalo en el libro de los Hechos, véalo en la epístola a los Gálatas, véanlo en la epístola a los Corintios. A Pablo se le prohibió hablar de lo que él vio ahí arriba porque era extremadamente maravilloso, incomprensible, para aquí abajo todavía. Entonces, dice la próxima frase, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Note, vuelvo, yo anhelo que usted entienda esto. Cuando Juan va a describir aquel lugar, él no entra a darnos a nosotros una multitud de detalles del lugar, sino que nos está hablando lo más importante, que, número uno, no habrá más maldición. Será un lugar libre de la maldición del pecado, porque ya nosotros no tendremos que preocuparnos más del pecado. El pecado habrá sido eliminado para siempre. Y tampoco habrá allí, pues, ningún peligro de pecar contra Dios. Todo eso ha sido eliminado. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. No habrá más maldición. Y lo otro más importante, a lo que nosotros no alcanzamos todavía a entender la magnitud de esta bendición y de realización de vida para nosotros, es precisamente esto, que el trono de Dios y del Cordero estará allí. Nosotros estaremos en su presencia y nosotros le serviremos. Eso es lo máximo de bendición que usted puede aspirar en la vida. Estar en la presencia de Dios y servirle a Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos sido dañados por esta mentalidad materialista, esta mentalidad carnal del mundo en que vivimos y creemos que la bendición es un yate de 45 pies de largo, andando por todo ese Pacífico, con todo el lujo, bueno, qué sé yo, millones y millones de dólares en ese yate. O un jet privado, o una mansión de 25 cuartos y 15 baños y 2 piscinas olímpicas y qué sé yo, una colección de carros caros. Ese es el concepto de bendición. Pero la verdadera bendición suya y mía es poder ver un día el rostro de Cristo y servir a Cristo. Esa es la bendición, hermano. Gloria a su nombre. Entonces, nuestra mente no es capaz de entender estas cosas, porque, repito, hemos sido tan dañados por el materialismo en que vivimos. Y note cómo dice el verso, y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Nosotros estaremos, es decir, prestando un servicio personal a Dios. Usted sabe que en la antigüedad ver el rostro de alguno de los reyes era un privilegio que no tenían todos los que estaban. Es más, de los reyes estos persas del Medio Oriente, si usted entraba a su lugar sin ser invitado, ahí mismo le cortaban la cabeza. Usted veía al rey si él quería que usted le viera. Si no, si usted por la razón que fuera pasaba más allá de donde era, ahí mismo lo decapitaban. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que era algo maravilloso. Lo que nos espera es ver el rostro del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí, hablando de nuevo de la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, de las maravillas que hay en ese lugar. Considere, hermano, considere la infinita creatividad de la mente de Dios. Dios no se agota jamás todas las maravillas que va a tener, renovándolas constantemente. La eternidad no, es decir, no puedo decir
diríamos, teológicamente correcto, no va a alcanzar, porque eso no tiene sentido. Pero necesitamos esa eternidad que no tiene fin para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, y aún seguiremos y nunca llegaremos al fin. Porque Dios nunca se agota, o la creatividad de Dios jamás se agota. Y ahora el verso 4 dice, y verán su rostro. Es lo que acabamos de ver. Esta promesa va muy unida a la del verso 3. Entonces, para nosotros no existe, repito, bendición mayor que ver el rostro del Señor Jesucristo. Recuerde, allá en Éxodo 33, 18, cuando Moisés le rogó a Dios que le permitiera ver su rostro. ¿Y Dios qué le dijo? Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿En qué estado? En este estado del cuerpo carnal, del cuerpo de carne y huesos, no podemos ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque ese celo de Dios contra el pecado, por más que nos ama, ese celo de Dios contra el pecado, si nosotros literalmente nos paramos delante de la presencia de Dios tal y como somos, nos consumiría su fuego consumidor. Pero Dios nos dará cuerpos glorificados y estaremos eternamente en su presencia. Y podremos verle y podremos conversar con él y podremos caminar con él como él caminó con Adán en el huerto antes del pecado. Y compartían y tenían comunión. Y dice, y su nombre estará en sus frentes. Bueno, entre muchas cosas, esto de que el nombre de Dios estará en nuestra frente se refiere en que por cuanto estaremos en un lugar perfecto, estaremos en la gloria con Dios, ya nuestras mentes no estarán ocupadas con tantos afanes con los que vivimos en este mundo. Nuestras mentes no estarán ocupadas con las preocupaciones, los miedos, qué sé yo, los dolores, no dolores físicos, sino el dolor del alma que sufrimos por por aquel, por el otro, las cosas que sean. Nuestras mentes estarán limpias, perfectas, libres de toda preocupación de este mundo. Y entonces Jesús por fin tendrá en nuestra mente el lugar que Él le corresponde. Usted dirá, bueno, en mi mente al Señor le corresponde el primer lugar. Amén que sí, pero hay momentos en que las preocupaciones de este mundo a veces nos desvían un poco nuestra mirada del Señor. Es una realidad. Pero en aquel lugar, en aquella presencia de Dios, nuestras mentes, el Señor Jesucristo tendrá el único lugar que a Él le corresponde en nuestra mente, el primer lugar. Él será el enfoque de toda nuestra atención. El enfoque de nuestra atención será el Señor Jesucristo. Y debo aclarar, hermanos, porque algunos dicen que esa frase que donde dice que el nombre del Señor estará en nuestra mente, en nuestra frente, algunos sugieren que será tatuado en nosotros. Y no creo yo que Dios vaya a tatuar a nadie. Cuando Dios prohíbe aquí abajo el tatuarse, Él le prohibió a su pueblo en Levíticos 19:28, prohibió al pueblo que se tatuara. ¿Cómo en el lugar perfecto va a empezar a tatuar la gente? Pero hay gente que está diciendo que sí, que será tatuado. Hermano, las inscripciones de Dios son todas espirituales. Cuando en Efesios 1:13 dice que todo nacido de nuevo, usted y yo somos sellados con el sello del Espíritu Santo, es un sello espiritual. Usted y yo no nos podemos ver el sello del Espíritu en nosotros, pero sí podemos ver el fruto que produce el Espíritu en nosotros. Y el mundo espiritual, el diablo y los demonios y los ángeles, sí ven el sello de Dios en usted. Donde quiera que usted se pare, hay un demonio, hay un ángel. Él sabe que usted es un hijo o una hija de Dios. Pero no es un tatuaje, no puede ser un tatuaje, porque la marca de Dios es espiritual, es espiritual. Y también, pues ese sello del Espíritu Santo a nosotros nos identifica como ciudadanos del reino de los cielos desde aquí abajo. Desde aquí ya somos identificados como ciudadanos del reino de los cielos. Por el sello del Espíritu Santo somos identificados como hijos e hijas de Dios. Somos identificados como miembros de la familia de Dios. Yo no me estoy inventando esto. Esto está en el 2 capítulo de la epístola a los Efesios. Y también por el sello del Espíritu Santo somos identificados como templo
de Dios en el Espíritu. Entonces, la marca del Señor es espiritual. En Apocalipsis 3:12, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, esta es la única iglesia con la iglesia de Esmirna, las únicas dos iglesias de las 7 iglesias a quienes el Señor no le, ¿cómo se dice? No les reclama, gracias. No les reclama absolutamente nada. A la iglesia de Filadelfia es una de ellas. Le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor escribirá todos esos nombres, pero no tatuados, porque las inscripciones de Dios son espirituales. Son espirituales y seremos identificados como suyos y ciudadanos de su reino, pero con identificación espiritual. Entonces, hermanos y amigos, esto es evidencia el amor del Señor por cada uno de nosotros. Todas estas cosas maravillosas que Él fue a preparar para nosotros. Y es una clara garantía de que usted le pertenece a Él. Y en el verso 5 dice, no habrá más noche. Y esta es la tercera vez que esta promesa es mencionada en Apocalipsis, donde dice, no habrá allí más noche. No habrá más noche. ¿Y cuál es el problema con la noche? Bueno, que en este mundo de maldad, la noche siempre está asociada con misterios, sufrimientos, temores, peligros, pero allí no habrá más misterios. ¿Por qué? Porque conoceremos tal como somos conocidos. No habrá más temores, porque ¿a qué temeremos? Y allí no habrá diablo, ni demonio, ni pecador, ni pecado, ni cosa semejante. Estaremos en un lugar perfecto. No habrá más sufrimiento, no habrá más lamento, no habrá más inseguridad. Entonces, sabemos también por la palabra de Dios que dice que cada mañana, ¿qué cosa? Nuevas son tus promesas. En la noche hay temor, en la noche hay preocupación, pero el día renueva nuestra esperanza. Cada amanecer renueva nuestra esperanza. Entonces la expresión no habrá más noche promete una vida libre de temores, una vida libre de inseguridad, libre de sufrimientos, una vida en perpetua paz y felicidad en el reino de los cielos. Y dice, y no tendremos necesidad de ninguna fuente de luz creada, obviamente, porque la luz que tendremos será la luz que emana del propio Señor. Él es luz, y de Él emana eternamente esa luz eterna, mejor que la luz del sol, obviamente, que cualquier otra cosa. Leamos Apocalipsis 3:21, donde dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El verso 5 sigue diciendo, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí es donde viene esto que Jesús dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, también todos nosotros, los que permanezcamos en Cristo, somos considerados vencedores. Y ¿sabe qué? Usted no tiene que vencer con sus propias fuerzas. Usted vence en el nombre de Jesucristo. Nuestras armas espirituales son la fe que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que mora en nosotros, las promesas de la palabra de Dios y el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, resulta para nosotros incomprensible, hermano. Resulta incomprensible que pecadores como nosotros seamos un día recibidos por los brazos eternos de Dios y que se nos permita vivir en su presencia eternamente y sirviéndole eternamente. Porque Dios tiene ángeles. Tiene unos ángeles específicos que se llaman los serafines, que significa seres ardientes y son los que más cerca están ahora mismo del trono de Dios. Imagínense, y nosotros pecadores, lavados obviamente y redimidos por la sangre de Jesús, un día estaremos en esa perfecta presencia del Señor Jesucristo. Entonces, por lo que dice 2 de Corintios 2:9,
deducimos, hermanos, que las maravillas que Dios tiene para nosotros son ahora incomprensibles. Y vuelvo a repetir, el apóstol no entra en detalles. Note que él no menciona las maravillas del reino de los cielos. Él no menciona las piedras preciosas. Él no menciona las calles de cristal. Él no menciona la altura de esa ciudad inmensa, 1500 millas por ahí para arriba, 1500 millas en el plano bajo horizontal. Él no habla de todas esas cosas y qué sé yo cuántas maravillas más. Él dice, no habrá más maldición. Estaremos en la presencia del Señor, veremos su rostro. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, eso es lo más maravilloso, eso es lo máximo que ser humano pueda aspirar, es ver el rostro de Jesucristo en la gloria eterna de su reino. Eso lo es más grande para nosotros. Figúrese que después que la reina de Saba visitó a Salomón y vio cómo Dios le había bendecido todo lo que él tenía, pero especialmente su sabiduría. Vamos a ver lo que dijo la reina Saba allá en Primera de Reyes 10. El pasaje es más largo, del 1 al 9, pero yo saqué solamente esta parte. Bienaventurados, dijo ella al rey cuando se iba, Salomón. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos, tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Note que no le dijo, bienaventurados todos estos hombres que están en tu corte y ven el esplendor de todo este oro, de toda esta plata, de todas estas piedras preciosas, de todos estos lienzos caros, de todas estas cortinas de lino fino o de seda, de todas estas pinturas maravillosas, de todo este confort, de todos estos banquetes. No, le dijo, bienaventurados estos hombres y estos tus siervos que escuchan tu sabiduría. Bienaventurados seremos nosotros porque estaremos en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo estemos allí, hermano, sí, disfrutaremos de todas las maravillas que Dios tiene allí, pero la maravilla que más nos va a atraer la atención y que más nos va a deleitar es estar en la presencia del Dios todopoderoso y eterno, el creador del cielo y de la tierra, porque es lo máximo. La gloria de Dios es lo máximo en este libro de Apocalipsis. La gloria de Jesucristo, la majestad de Jesucristo es el tema central del libro de Apocalipsis, no las piedras preciosas, no las cosas que hay allá arriba. Entonces, hermanos, con esto yo voy cerrando y yo quiero también hablarle a los amigos y amigas que por la gracia de Dios nos escuchan o comparten la palabra con nosotros y que quizás todavía no han dado su corazón a Jesucristo. Y nosotros anhelamos que como nosotros, usted también un día pueda entrar al reino de los cielos. Que usted se salve de la ira venidera y no tenga que ir a condenación eterna en el infierno. Y Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10, del 8 al 10 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy es día de salvación, amigo o amiga que nos estás escuchando en este momento. Y si realmente usted quiere ser salvo, si realmente usted quiere ser libre de las opresiones del diablo, del pecado, si usted quiere vivir una vida verdadera, renuncia a su pecado. Diga conmigo hoy, Señor Jesucristo, yo renuncio a mi pecado. Yo me arrepiento de todos mis pecados y en esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Yo te ruego, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre preciosa e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor, porque un día podré entrar al reino de los cielos y disfrutar también toda la gloria y la majestad de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros, amados hermanos y hermanas, vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios
por ese amor tan grande que ha tenido para con nosotros, de dar a su Hijo Jesucristo por pecadores y pecadoras que no lo merecemos. Señor Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque sin nosotros merecernos, como dice la palabra allá en Romanos, donde dice que siendo aún nosotros enemigos tuyos, Jesucristo vino a morir por nosotros. Y si siendo ya, Señor, salvos en Cristo Jesús, ¿cuánto más amor no tendrás por nosotros, siendo que ya somos tuyos, que ya no nos pertenecemos, que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu Santo y que hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero? Señor, enséñanos a valorar tu amor y tu gracia salvadora para nosotros, para que no estemos ociosos cuando se trate de servirte, para que te sirvamos con entusiasmo, para que te sirvamos con amor, con gratitud y para que te honremos en todos nuestros caminos y seamos hacedores de tu palabra y vivamos para honrarte y glorificarte, Padre. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.